Paz de Cristo Jesús a cada uno de mis amados y amadas de este ministerio. En este día quisiera compartir una pequeña porción de la Escritura, escrito por el profeta Joel, en Joel 2:28. Y nos dice así la Escritura: derramamiento del Espíritu de Dios. Joel 2:28. El 28 nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, en esta hora. En este pasaje, Joel profetiza el comienzo de la iglesia de Cristo, el derramamiento del Espíritu de Dios. Tiempo donde todos podrán en todas partes invocar el nombre de Cristo Jesús, recibir el Espíritu de Dios, recibir el perdón de pecados y entrar a ser parte del reino de Dios. Todos reciben el Espíritu de Dios, porque dice, esta era una profecía que se había cumplido en aquel tiempo. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en aquel tiempo, en el Pentecostés, fue derramado el Espíritu de Dios. Se cumplió esta profecía. Todo esto por medio de este Espíritu que nuestro Dios el Eterno nos ha concedido. El profeta estaba contemplando este tiempo donde el Espíritu Santo sería derramado, ya no solo sobre profetas, reyes y sacerdotes, sino sobre toda carne, lo que alude a toda persona que ha creído en Cristo Jesús y ha recibido la promesa del Espíritu, no solamente a varón, porque algunos creen que solamente el varón puede hablar la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne, también sobre niños, mujeres, ancianos, sobre toda carne. Es sobre jóvenes, sobre viejos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que tendrán esta experiencia para que sin distinción ni discriminaciones invoquen la palabra del Señor. El Espíritu Santo morando en cada ser, y cada ser sea instrumento del Dios Todopoderoso, instrumento de salvación para el mundo. Aquellos que han despertado este espíritu, aquellos que tienen luz pueden ir alumbrando, aquellos que aún están en tinieblas, y llevarlo a la salvación, a la luz. Qué gran privilegio se nos ha concedido, no solo experimentar la salvación personal en Cristo Jesús, sino ser voceros que comuniquen las buenas nuevas de salvación a todos los que desean escuchar. Hoy todos tenemos el Espíritu de Dios, estamos en Cristo Jesús, en el resucitado. Aquellos que han despertado son la voz profética de Dios. Debemos revelar el mensaje del Evangelio eterno a aquellos que aún están en tinieblas.
aquellos que están sin esperanza, que aún no han despertado a la luz. En este mundo hay muchos que aún están afligidos en la oscuridad. Y nosotros que tenemos esta luz debemos de demostrarle, presentar a este Cristo Jesús, a este resucitado, dar a conocer. El Señor Jesucristo, con el derramamiento de su Espíritu desde el Pentecostés, ha venido a morar en los creyentes para dirigirnos. Todos somos su templo aquí en la tierra, templo del Espíritu Santo de Dios. Porque dice, derramaré mi espíritu. Hemos sido creados por Dios como vasos, como habitación para contener su presencia, su espíritu. Esto alude a un regalo de gracia. De gracia recibimos el perdón, la salvación. Recibimos el Espíritu de Dios abundantemente. Y esto alcanza a todo el mundo, a todas las edades. En el tiempo de Joel, una lluvia que cayó en gran magnitud para restaurar la tierra seca y devastada por la langosta. Y en este tiempo, el Espíritu de Dios cayendo como una lluvia en cada creyente. En Ezequiel 36 nos dice así: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Aquí en esta profecía vemos todo lo que nuestro Dios Todopoderoso está haciendo. Dice, esparciré sobre ustedes agua pura. Él nos lavó con esa agua pura. Lavarnos es limpiarnos de todas nuestras impurezas, de nuestros pecados. Porque no se trata de solo un lavamiento del cuerpo o de cualquier agua, no se trata de cualquier agua. Es una agua pura. En Juan 4:14 nos dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos una nación santa que bebe de esta agua para vida eterna, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Si su palabra fluye en nosotros, es una fuente de agua de vida. Somos una nación santa del Dios. En Primera de Pedro 2 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Los verdaderos cristianos,
Los verdaderos sacerdotes escogidos por Dios hacen esto. Anuncian las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A ti y a mí, que ya te ha resplandecido su luz, porque ya no estás en tinieblas, porque ya te ha amanecido. Ya Cristo está en ti, entonces anuncia a los demás para ser alumbrados. Muchos aún están en tinieblas, aún no le ha llegado la luz de Cristo. Piensan que aún no han sido lavados, limpiados de sus impurezas, de sus pecados, y aún quieren permanecer en rudimentos, hacer esto y esto para limpiarse. Mientras estamos bajo rudimentos, nos sentimos incompletos, nos falta algo, estamos inseguros, pero Él es el que nos limpia. El que nos limpia de nuestra carnalidad. En Cristo estamos completos. Recibimos esa agua que viene del trono de Dios, agua viva. Tenemos una nueva vida en Cristo. El que bebe de esa agua que es Cristo no tendrá sed jamás. En Efesios 4:23 nos dice así la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchos aún no han renovado la mente. Sin el conocimiento de Cristo, nuestro Salvador, aún están en la oscuridad. Debemos de tener la mente de Cristo para sentirnos seguros de esa agua viva, de esa palabra, en la fe de Cristo. Tener la certeza de que estamos en la verdad, en Cristo. Renovaos quiere decir despojarnos, y vestíos es vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre en Cristo, en el Espíritu. Esto ocurre en el bautismo de su muerte. Nos viste con su Espíritu, luego de su muerte. En Cristo Jesús resucitamos, estamos llenos de su Espíritu. Resucitamos juntamente con Él. Alabado sea nuestro Dios, que nos ha dado de su Espíritu. En Romanos 6, del 2 al 5, nos habla de lo que están muertos al pecado. Y nos dice así la palabra: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que ya fuimos sepultados en su muerte, juntamente con Él, por el bautismo de su muerte. Y resucitamos juntamente con Él para andar en una vida nueva en Cristo Jesús, en el resucitado. En Gálatas 3:27 nos dice así la palabra: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
que fuimos bautizados en Cristo, en su Espíritu, estamos revestidos de Cristo. Por tanto, mi salvación es una obra perfecta. La salvación de Cristo es una obra perfecta. El Dios Todopoderoso no podría salvarnos a media. Derramó su sangre, dio su vida en el Gólgota. Pero si fue Cristo quien nos salvó, entonces somos salvos. Somos salvos por Él. No es que somos salvos por medio de oraciones, por medio de confesiones, por medio de sacrificios, por medio de penitencias, ni por ninguna obra que hacemos. Somos salvos por Cristo, por medio de Cristo, el único que puede darnos salvación, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Entonces, nuestras obras no es nuestra salvación, es Cristo, nuestra única salida, nuestro refugio, nuestro único libertador. Somos perfectos en Cristo Jesús. Es un gran gozo por este Espíritu, por este derramamiento de este Espíritu que nos limpia de todas las impurezas y nos lleva a la perfección. Tenemos en Él un sentimiento de confianza. Él nos llena todo. Con Él todas las cosas son fáciles y ligeras. Ligera nuestra carga. Y con Él todas las cosas nos ayudan a bien. Sin Él nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece con su Espíritu. Gloria a Dios. Y hasta aquí esta pequeña enseñanza que quería compartir en este día. Paz y gracia, mis amados y amadas. Bendiciones en Cristo Jesús.